Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos hacemos una pregunta que es, fundamental. ¿Cuál es la diferencia real entre un conjunto de químicos en un frasco y un ser vivo? Claro, Ambos obedecen las mismas leyes de la física, pero solo uno tiene vida. es una pregunta excelente. Para encontrar la respuesta, vamos a explorar la lógica molecular que se describe en el capítulo 1 de un texto clave, Principios de Bioquímica de Leninger. Me gusta mucho esa idea, la de lógica molecular, porque sugiere que no hay magia, ¿no? Que hay reglas. Y la bioquímica es precisamente eso, la ciencia que busca descifrar esas reglas. Ajá. Intenta explicar cómo miles de moléculas que por sí solas son, inertes, se organizan y colaboran para crear las propiedades asombrosas que asociamos con la vida. Desde moverse hasta pensar. Exactamente. El texto de Leninger enumera 6 características de la materia viva. Pero en lugar de solo listarlas, hay una que me parece casi una declaración de guerra contra el universo. A ver, ¿cuál? Es la segunda. La idea de que los seres vivos extraen energía para contrarrestar la tendencia al desorden. Totalmente. Es una gran manera de verlo. La vida es, en cierto modo, un acto de rebeldía contra la segunda ley de la termodinámica. ¿Una rebeldía? Sí, piénsalo. Mientras el universo en su conjunto tiende al caos, a la dispersión, una célula está constantemente ordenando, construyendo, reparando. Se mantiene organizada en un entorno que tiende al desorden. Justo. Y para librar esa guerra necesita un suministro constante de energía. Esa es la clave, en el fondo, de todo el metabolismo. Y las otras características como la complejidad, la autorreplicación o la capacidad de evolucionar dependen de esa primera batalla contra el caos. En gran medida sí. Para tener una organización compleja necesitas energía. Para replicarte con una fidelidad casi perfecta necesitas muchísima energía. Claro. Para adaptarte, necesitas la energía que te permita mantenerte vivo el tiempo suficiente para que ocurran esos cambios. Todas estas características están interconectadas en un sistema increíblemente dinámico. Ok, entiendo el concepto, pero antes de meternos de lleno en rutas metabólicas o genética, ¿por qué es tan importante entender estas reglas básicas? ¿Son realmente universales? Lo son, y eso es lo más fascinante. Hay una frase del biólogo Jacques Monod que lo resume todo. Lo que es cierto para la bacteria E. coli es cierto para el elefante. Se refiere a la unidad bioquímica, ¿verdad? Exacto. A pesar de la increíble diversidad que vemos, desde un hongo hasta una ballena, las herramientas moleculares básicas son las mismas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Es prácticamente universal. El ATP es la moneda energética para casi todos y las proteínas se construyen con el mismo juego de 20 aminoácidos. Entonces, aprender sobre la química del carbono o cómo funciona la energía en una célula no es solo un requisito premio. No, Es aprender el idioma en el que está escrita toda la biología. exactamente. Sin estas bases, el metabolismo es solo una lista de reacciones sin sentido. La genética es un código sin contexto. Este capítulo inicial nos da la gramática y el vocabulario fundamental para entender el resto de la historia. Pues empecemos por el abecedario. El texto dedica mucho espacio al carbono. De todos los elementos de la tabla periódica, ¿qué tiene de especial el carbono para ser la columna vertebral de la vida? Su versatilidad es única. Un átomo de carbono puede formar hasta 4 enlaces covalentes, que son muy fuertes, muy estables. Ok. Puede enlazarse con otros átomos de carbono y con elementos como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Pero la clave está en la geometría de esos enlaces. ¿A qué te refieres con la geometría? Piénsalo así. Un enlace simple de carbono es como una articulación de hombro, ¿ves? Puedes girar el brazo libremente en casi cualquier dirección. ¿Da flexibilidad? Mucha flexibilidad a las moléculas. Pero un enlace doble entre carbonos es como la articulación de la rodilla. Solo se puede doblar en una dirección. Es rígido, es plano. Entiendo. Y la vida aprovecha esta combinación de piezas flexibles y rígidas para construir máquinas moleculares con formas tridimensionales increíblemente específicas y variadas. Y sobre esos esqueletos de carbono, la vida pega diferentes accesorios, los llamados grupos funcionales. Es una buena analogía, ¿sí? Son como los distintos bloques de Lego que puedes añadir a una estructura.
Un grupo hidroxilo, por ejemplo, convierte a una molécula en un alcohol y la hace más soluble en agua. Le cambia las propiedades. Le cambia la personalidad química, por así decirlo. Un grupo carboxilo la convierte en un ácido. Cada grupo funcional determina cómo va a interactuar con otras moléculas. Una molécula compleja como la acetil-CoA tiene varios de estos grupos y cada uno juega un papel en su función. Con esos ladrillos y accesorios se construyen las grandes macromoléculas de la vida. El texto las divide en 4 familias principales. Así es. Primero, las proteínas, que son polímeros de aminoácidos. Son las máquinas y las herramientas de la célula. Las que hacen el trabajo. Sí, las enzimas, que aceleran las reacciones, son proteínas. Las que dan estructura, como el colágeno, son proteínas. Segundo, los ácidos nucleicos. ADN y ARN. Correcto. Son los planos, el software que almacena y transmite la información genética. Y nos quedan los polisacáridos y los lípidos. Exacto. Los polisacáridos, como el almidón o el glucógeno, son cadenas de azúcares. Funcionan principalmente como almacenes de energía de acceso rápido y como materiales de construcción. Y por último, los lípidos. Los lípidos, que son las grasas. Su principal función es formar las barreras, las membranas que separan la célula del exterior y crean compartimentos internos. También son una reserva de energía a largo plazo. Pero aquí hay algo que siempre me ha parecido alucinante. No es solo de qué están hechas estas moléculas, sino su forma exacta en el espacio. Aquí entra el concepto de estereoquímica. Es un punto absolutamente crucial. La forma lo es todo en biología. Y el texto introduce una idea clave aquí, la quiralidad. Un momento, detengámonos aquí porque esto es fundamental. La quiralidad. Tengo entendido que se refiere a moléculas que son como imágenes especulares la una de la otra, como nuestras manos. Esa es la analogía perfecta. Exactamente esa. Tu mano izquierda y tu mano derecha tienen los mismos componentes, los mismos dedos, pero son imposibles de superponer. Son imágenes especulares. Claro. En química, una molécula con un carbono unido a 4 grupos diferentes es quiral y existe en 2 versiones, una izquierda y una derecha. Se llaman enantiómeros. Vaya. Entonces, 2 moléculas pueden tener exactamente los mismos átomos, en el mismo orden, pero ser como mi mano izquierda y mi mano derecha. Ajá. ¿Y un enzima o un receptor en mi cuerpo puede distinguir entre las dos? No es que pueda, es que lo hace casi siempre. Es como una cerradura que solo acepta una llave y no su imagen en el espejo. Increíble. El texto da el ejemplo del aspartamo. Una de sus formas es dulce, pero su imagen especular, hecha de los mismos átomos, es amarga. Nuestro receptor del gusto encaja perfectamente con una, pero no con la otra. O sea que toda la vida en la Tierra se basa en esta preferencia. Sí, está construida sobre esta preferencia por una de las 2 versiones, ya sea para los aminoácidos o los azúcares. Es una de las características más profundas y, la verdad, misteriosas de la bioquímica. Esa selectividad me hace pensar. Para que una molécula reconozca a otra con tanta precisión, no pueden estar simplemente flotando al azar en una sopa gigante. No, para nada. Debe haber algún tipo de organización, un taller donde todo esto ocurra. Y supongo que ese taller es la célula. Has dado en el clavo. La célula es la unidad fundamental de organización. Y a pesar de su diversidad, todas las células, desde una bacteria hasta una neurona, comparten 3 elementos universales. ¿Cuáles son? Primero, una membrana plasmática, una barrera de lípidos que controla qué entra y qué sale. Segundo, un citoplasma, que es el material acuoso interior. Y tercero, un genoma de ADN que contiene las instrucciones. Y en las células más complejas, las eucariotas como las nuestras, esa organización interna se vuelve mucho más sofisticada. Muchísimo más. El citoplasma de una célula eucariota no es una simple gelatina. Está compartimentalizado en orgánulos, como una ciudad con distritos especializados. Ajá. Tienes las mitocondrias, que son las centrales energéticas, el retículo endoplasmático, que es la fábrica de proteínas y lípidos, el núcleo, que es la biblioteca central donde se guarda el ADN. Entiendo. Todo organizado. Y todo esto está sostenido y organizado por una red de filamentos de proteína llamada citoesqueleto,
que actúa como las carreteras y los andamios de la célula. Esta organización tan compleja vuelve a traernos a la pregunta del principio. Todo este orden parece desafiar la tendencia del universo al caos. ¿Cómo paga la célula la factura energética para mantener en pie esta ciudad molecular? La clave es que la célula es un sistema abierto. Constantemente toma energía de alta calidad de su entorno, ya sea luz solar o nutrientes químicos. Ok. La utiliza para mantener su orden interno y luego libera energía de menor calidad, como calor y productos de desecho al exterior. Al hacerlo, la célula se mantiene ordenada, pero aumenta el desorden total del universo. O sea que cumple con la segunda ley de la termodinámica, pero a nivel global. Exactamente. Cumple la ley. El concepto de energía libre de Gibbs, o delta G, siempre me ha parecido un poco abstracto. ¿Podemos bajarlo a tierra? Claro. Imagina que estás en la cima de una colina con una bicicleta. La energía potencial que tienes por la altura quiere que bajes, ¿verdad? Sí. La tendencia al desorden, la entropía, también, porque hay muchísimos más sitios a donde ir abajo que arriba. Bueno, la energía libre de Gibbs, delta G, es simplemente una forma de calcular si, considerando todo, la bicicleta va a rodar cuesta abajo por sí sola. Eso sería una reacción espontánea, con delta G negativo. Exacto. O si por el contrario vas a tener que pedalear con todas tus fuerzas para subir. Eso sería una reacción que requiere energía, con delta G positivo. Y la vida necesita realizar muchas de esas reacciones cuesta arriba, como construir una proteína. ¿Cómo lo hace? Mediante el acoplamiento energético. Es como usar los beneficios de un negocio muy rentable para financiar un proyecto que te apasiona pero que cuesta dinero. Ok, buena analogía. La célula tiene una reacción increíblemente rentable. La ruptura de una molécula llamada ATP. Es la moneda energética universal. La célula gasta ATP para pagar por las reacciones cuesta arriba, acoplando la liberación de energía del ATP a la reacción que necesita esa energía. Pero incluso si una reacción es cuesta abajo, espontánea, puede que no ocurra o que sea lentísima, como un coche en la cima de la colina que necesita un pequeño empujón para empezar a rodar. Ese empujón es la energía de activación. Y para eso están las enzimas. Los catalizadores. Los catalizadores biológicos. Son proteínas que aceleran las reacciones millones, incluso miles de millones de veces. No cambian si la reacción es cuesta arriba o cuesta abajo, no pueden hacer que lo imposible ocurra. Solo facilitan el camino. Exacto. Reducen drásticamente la energía de activación. Son como los casamenteros moleculares que juntan a los reactivos en la orientación perfecta para que la reacción ocurra a una velocidad útil para la vida. Hemos hablado de los ladrillos, la organización y la energía. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo surgió esta maquinaria tan increíblemente afinada a partir de un planeta sin vida? Esa es una de las preguntas más grandes de la ciencia. La hipótesis principal es la de la evolución química, el famoso experimento de Miller-Urey en los años 50. Sí, lo recuerdo. Demostró que se podían formar moléculas orgánicas básicas como aminoácidos a partir de compuestos inorgánicos simples en condiciones que simulaban la Tierra primitiva. Fueron los primeros ladrillos. Pero de un ladrillo a una casa que se autorreplica hay un trecho enorme. Un trecho gigantesco. Una idea clave para ese salto es la hipótesis del mundo de ARN. El mundo de ARN. Sí, sugiere que el ARN, no el ADN, fue la molécula central al principio. ¿De qué? ¿Por qué? Porque el ARN es un todoterreno. Puede almacenar información como el ADN, pero también puede plegarse y catalizar reacciones como las proteínas. Podía ser las dos cosas a la vez. Pudo haber sido el primer sistema genético y catalítico todo en uno. Hasta que con el tiempo, el ADN, que es más estable, y las proteínas, que son mejores catalizadores, le tomaron el relevo. Y una vez que tienes un sistema que se replica, aunque sea imperfectamente, entra en juego la evolución darwiniana. Exactamente. La replicación nunca es perfecta. A veces hay errores, mutaciones. La mayoría de esos errores son irrelevantes o dañinos. Claro. Pero, de vez en cuando, una mutación da una pequeña ventaja a un organismo en su entorno. Ese organismo sobrevive y se reproduce más, pasando esa ventaja a su descendencia. Y con el tiempo. A lo largo de miles de millones de años, este proceso de mutación y selección natural
ha esculpido la increíble diversidad y complejidad que vemos hoy. Antes de resumir, quiero abordar una idea que creo que mucha gente tiene. Con todo este enfoque en las moléculas, ¿no es la vida, al final, solo la suma de sus partes químicas? Un simple saco de moléculas. Esa es la visión reduccionista y es, bueno, incorrecta. El secreto de la vida no está en las moléculas por sí solas, sino en su organización jerárquica y en la red de interacciones increíblemente reguladas que existe entre ellas. Son las propiedades emergentes. Son propiedades emergentes, sí, surgen del sistema en su conjunto. Propiedades que llamamos vida, como el metabolismo o la conciencia, no existen en una molécula aislada. El texto menciona la diferencia entre estudiar algo in vitro, en un tubo de ensayo, e in vivo, en una célula viva. Y es una diferencia abismal. Hay que olvidarse de la idea de una piscina con moléculas nadando libremente. El interior de una célula es más como un vagón de metro en hora punta. ¿Todo muy apretado? Todo está increíblemente abarrotado y eso cambia por completo cómo se mueven, chocan e interactúan las moléculas. El todo es de verdad mucho más que la suma de sus partes. Entonces, para volver a nuestra pregunta inicial, ¿qué hemos aprendido sobre la diferencia entre un frasco de químicos y un ser vivo? Hemos aprendido que la diferencia se basa en 4 pilares. Primero, la química. Una química basada en la versatilidad del carbono y en la importancia crítica de la forma tridimensional. Segundo, la organización. Exacto. La organización. La vida está compartimentalizada en células, que son sistemas altamente estructurados. Tercero, la energía. La lucha contra el desorden. Sí, la vida es un sistema que lucha activamente contra el desorden, usando un flujo constante de energía, con el ATP como intermediario. Y cuarto, la información. El ADN. La vida posee un programa, un software genético en el ADN que se replica y evoluciona con el tiempo. Es la combinación de estos 4 pilares lo que traza la línea entre lo inerte y lo vivo. Queda claro. La bioquímica no es solo un catálogo de piezas. Es el manual de instrucciones, la lógica que explica cómo esas piezas se ensamblan para crear la maquinaria más compleja que conocemos. Y para terminar, me gustaría dejar una última idea que surge de todo esto. Hemos visto que la vida en la Tierra es fundamentalmente quiral, ¿no? Que prefiere abrumadoramente una de las 2 imágenes especulares de las moléculas. Ajá. Si la vida es un fenómeno basado en una estereoquímica tan específica, ¿qué implicaciones tendría esto en la búsqueda de vida en otros planetas? ¿Podrían existir ecosistemas enteros basados en una bioquímica espejo a la nuestra? ¿Y si los encontráramos? Exacto. ¿Seríamos capaces de interactuar con ellos o siquiera de reconocerlos como vida?